Vamos a ver algunas aplicaciones del teorema general del aerostático como es los tubos en U. Un tubo en U es una manguera transparente donde se pone un líquido, como agua o cualquier otro líquido, y se usa para marcar los niveles cuando se hace, por ejemplo, una pared o una construcción. La idea es que como tenemos el mismo líquido y los dos extremos están abiertos a la presión atmosférica, esos niveles van a llegar a la misma altura. Si voy a tener la misma altura en las dos partes. ¿Y para qué me sirve? Si yo tengo esta punta de un lado y esta punta de otro, aunque sea lejos y la manguera es larga, yo me aseguro que si hago una marca acá, está a la misma altura del suelo que la marca que haga acá y puedo trazar algo, un nivel derechito. Eso es siempre y cuando yo haya metido un líquido solo, por ejemplo agua. Ahora, nos van a plantear un ejercicio donde tengamos dos líquidos, ¿sí? Y si yo tengo dos líquidos, tengo un líquido rojo y un líquido naranja, esos dos líquidos ahí no llegan a la misma altura, porque si bien los dos están abiertos a la presión atmosférica, la atmósfera está de los dos lados, al ser distintos líquidos van a tener distinta densidad. Al tener distinta densidad, para igualarse, uno es como que es menos denso y va a flotar un poco más, ¿sí? Entonces no voy a ver ese nivel que veía si tengo el mismo líquido. Acá me pueden pedir que calcule una presión, que calcule una altura. En este caso lo que vamos a calcular es una densidad. La cosa es así, yo sé que la densidad del líquido rojo es de 1000 kilogramos metros cúbicos. Me dan una densidad. Al líquido rojo le podemos poner 1 y al naranja le podemos poner 2 para llamarlos de cierta forma. Entonces, uno de los datos que tengo es que la densidad de 1, del líquido rojo, es de 1000 kilogramos por cada metro cúbico. Yo lo que quiero saber es cuál es la densidad del otro líquido. La densidad de naranja, o sea, del líquido 2. Bueno, ¿qué me están dando? Me están dando un par de datos, ¿sí? Uno de los datos que me están dando es las alturas que yo tengo, que desde acá hasta la parte de abajo, desde la parte de arriba del líquido naranja, donde está abierto la atmósfera, hasta la parte más baja del tubo, hay 25 centímetros. Después, que desde este punto que está ya marcado como A hasta el suelo hay 12 centímetros y que acá hay 20. Yo lo que sé cuando tengo un tubo en U es que si estoy a la misma altura, lo que tengo es la misma presión, supongamos. En este tubo, acá hay la misma presión que acá porque está a la misma altura. Si yo trazo una línea imaginaria por acá, este punto está a la misma altura que este porque tienen la misma presión. Y así en cualquier punto que trace, si están a la misma altura, tienen la misma presión. Acá va a pasar lo mismo. Dos puntos a la misma altura tienen la misma presión. Siempre y cuando entonces estemos hablando acá del mismo líquido. Entonces, este punto que está acá va a sentir la misma presión que este punto que está acá, porque están a esa misma altura. Entonces, ¿qué quiere decir? Acá tengo por encima del punto este poquito de líquido, ¿sí? Y acá tengo por encima del punto este todo este líquido. La presión que hace este líquido es la misma que la presión que hace este, porque están a la misma altura a este. Agarro ese punto, siempre voy a agarrar el punto donde se dividen las dos superficies. Entonces trazo una línea acá. Si esto está igualado, está quieto así en el tiempo, es porque este líquido obviamente es como más liviano. Ahora vamos a ver que la densidad me va a dar menor al que yo tengo. Y eso se equipara a este que es como que con menos líquido hace la misma fuerza, digamos, que este que tiene más. ¿Qué se plantea esto? Entonces se plantea una igualdad con el teorema general de la hidrostática. El teorema general de la hidrostática me decía que la diferencia de presión era igual a la densidad por la gravedad por la altura. Ahora yo sé que en esos dos puntos las presiones son iguales. Entonces yo puedo escribirlo de esta forma. La densidad en el punto 1 por la gravedad
por la altura que hay en el punto 1 es igual a la densidad que hay en el punto 2 por la gravedad por la altura que hay en el punto 2. Esta fórmula expresada como una igualdad, sabiendo que acá y acá, yo le puse, bueno, ponemos que este es un punto y este es otro, 1 y 2. En ese punto van a ser iguales, planteo esa igualdad. Y la fórmula de esta forma me va a quedar cuando tenga que resolver tubos en U. Y acá puedo tener cualquier incógnita. En este caso, la densidad del 2. Como la gravedad es la misma y esto es una igualdad, se puede tachar la gravedad de los dos lados. Cuando algo se repite de los dos lados, se cancela. Entonces, ¿qué tengo? Tengo la densidad del 1, que son los 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y la altura del 1. Siempre acordate que la altura es la que tenga por encima. Esta es la altura que yo necesito. Entonces, ojo, no tengo que poner los 20 que me dan acá, ni los 25, ni... No. Tengo que ver cuáles son esas alturas. Bueno, empecemos viendo cuál es esta. Yo sé que de acá a acá hay 20, pero a su vez sé que este pedacito es 12. O sea, si esto es 12, acá también es 12. Y si esto es 20 y esto es 12, hago 20 menos 12, la altura de esto es 8. ¿Sí? ¿Se entiende? Acá hay 12 más 8, 20. Ahora, de acá a acá hay 25. Y esta parte es 12. ¿Cuánto vale la altura que tengo por encima? Entonces hago a 25, le saco 12 y me va a dar la altura que tenga acá, que sería 13. Entonces, ojo, porque nunca me dan las alturas que necesito. Tengo que pensarlas, ¿sí? Siempre es lo que tenga por encima de los puntos que yo voy a considerar. Bueno, entonces ahora sí, la altura de acá es de 8 centímetros. Y acá, densidad del 2 no la sé. Y la altura que tengo acá era de 13 centímetros. ¿Por qué acá no lo estoy pasando a metro? Porque no estoy en realidad calculando la presión y no me va a aparecer la unidad pascal. Yo estoy calculando la densidad del punto 2 y mientras que pongan las alturas en la misma unidad y toda, por ejemplo, la densidad, si acá la completas en la misma unidad, como esto se va a simplificar con esto, no hay problema, no necesito ponerlo en metros, ¿sí? Porque es una proporción y se va a cancelar entre sí. Eso va a pasar siempre que haya un igual. Siempre que haya un igual, tengo que poner las dos alturas en la misma unidad o las dos densidades en la misma unidad, pero no necesariamente en las unidades de MKS, ¿sí? Entonces, tengo que dejar densidad del 2 acá. El 13 va a pasar dividiendo y me va a quedar 1000 kilogramos sobre metro cúbico por 8 centímetros dividido los 13 centímetros. Densidad del 2, entonces va a ser, hacemos esa cuenta y nos fijamos que los centímetros se cancelan. Por eso decía, como esto se va a terminar cancelando, puedes, mientras que pongas las 12 centímetros o las 12 metros o las 12 milímetros, la unidad que sea, se simplifican. Y ahora hago 1000 por 8 dividido 13. Me da 615,3. 615 la podemos redondear. Y me queda esta unidad que quedó, que es kilogramos sobre metros cúbicos. Como había anticipado antes, esta densidad es menor que la que había acá. Acá hay una densidad de 615 kilogramos por cada metro cúbico. Y acá había una densidad mayor, de 1000. Entonces, como este líquido es menos denso, el naranja, flota un poco más, está más arriba, es más livianito. Y este, que es más pesado, la altura me da menos. Eso es algo que tengo que fijarme. Por ejemplo, si te dan un ejercicio con opciones y yo tengo que calcular esta densidad, si la densidad de acá es 1000 y hay una opción que dice que esta densidad es 2000 y está mal, porque no puede ser más denso esto, que está más alto que esto, ¿sí? Porque acá con poquito hago mucha presión. Bueno, espero que se haya entendido esta parte. Vamos a ver ahora otra aplicación más que tenemos de lo que es la hidrostática, que se llama prensa hidráulica.
la prensa hidráulica es una herramienta, una máquina que lo que nos permite hacer es, a partir de aplicar una fuerza muy pequeña, poder levantar objetos muy grandes. La idea es así. Consta de dos émbolos. Un émbolo grande, que es como una tapa móvil, una tapa que se puede levantar. Esto imagínense que es un círculo, donde adentro está este émbolo que sube y baja, y acá el émbolo más chiquito que es lo mismo. Yo acá voy a tener un auto o algo muy pesado puesto, que va a ejercer una fuerza 1, que va a ser el peso de ese auto que yo tenga acá. Y como yo quiero levantar ese auto, quiero que esta tapa suba, desde acá hasta esta marquita, quiero que esto suba, tengo que hacer fuerza acá, en el émbolo menor, para que esto baje una determinada cantidad de líquido. Acá adentro hay todo líquido. Si yo acá empujo, este líquido baja, se mueve para acá y hace que esto suba. Yo saco líquido de esta parte para que esto suba. Haciendo una fuerza chica puedo levantar objetos muy pesados. Bueno, la fórmula que vamos a usar para resolver ejercicios de prensas hidráulicas es esta. La fuerza que ejerzo en el émbolo 1 sobre la superficie o sección o área del émbolo 1 es igual a la fuerza que ejerzo en 2 sobre la superficie de 2. Esto marca una condición de equilibrio, o sea, esto es lo que voy a estar calculando para mantener en equilibrio, por ejemplo, el auto. Si yo hago una fuerza acá, esto se baja, esto se sube y lo tengo en equilibrio ahí. Bueno, vamos a verlo directamente en un ejercicio que es parecido a uno que tenemos en la guía. Dice que los diámetros de los émbolos de una prensa hidráulica son de 10 metros y 2 metros. Tengo acá 2 metros de diámetro, acá 2 metros y acá 10 metros. Yo lo que quiero saber es cuál es el módulo de la fuerza que debe aplicarse al émbolo pequeño para mantener el equilibrio un auto de 950 kilos. Bueno, entonces quiere decir que yo tengo sobre este émbolo un auto, ¿sí? Tenemos los diámetros. Primero, que son diámetros. Yo los voy a tener que pasar a radios para poder calcular esas secciones. Bueno, ¿cuál es el módulo entonces de la fuerza que hay que aplicarse en el émbolo pequeño para mantener ese auto de 950 kilos? 950 kilos es la masa que tenemos ahí. La masa, entonces 950 kilos, pero yo lo que necesito es el peso, y el peso lo calculábamos como la masa multiplicado por la gravedad. El peso va a ser entonces esos 950 kilos multiplicado por la gravedad, que es 10 metros sobre segundos al cuadrado, y esto nos va a dar 9500 newtons. Ese es el peso que tenemos entonces, y es la fuerza que podemos llamar fuerza 1. Ahora, yo quiero saber cuál es la fuerza que debo aplicar yo acá. El módulo de la fuerza es el valor de la fuerza. Entonces a esto lo podemos ponerle fuerza 1. Yo lo que quiero saber es que fuerza 2 tengo que aplicar en el émbolo pequeño, ¿sí? Para que eso esté en equilibrio. Necesito entonces, además de las fuerzas, las secciones. Y como decía, tengo que calcular. Calculemos la sección o superficie de 1. Se calcula como pi por el radio elevado al cuadrado. Entonces 3,14 por... Y como el diámetro es 10 metros, la mitad de 10 es 5. Entonces vamos a tener 5 metros elevados al cuadrado. ¿Sí? Entonces hacemos esta cuenta y me va a dar lo que tengo en la sección de 1. Hago 3,14 por 5 elevado al cuadrado. Y eso me da 78,5 metros al cuadrado. Hago lo mismo para calcular la sección del segundo. Pi por el radio elevado al cuadrado. La sección del segundo émbolo son los 3,14 multiplicado por el radio, y que si teníamos 2 metros va a ser 1 metro elevado al cuadrado, porque la mitad del diámetro es el radio. 1 al cuadrado es 1 por 3,14, 3,14 metros al cuadrado. Bueno, ahí tenemos las dos secciones. Entonces tengo las dos secciones calculadas. Y ahora puedo plantear la fórmula. La fórmula dice que la fuerza que haga en 1 sobre la sección del 1 es igual a la fuerza que haga el 2 sobre la sección de 2. La fuerza sobre el primero es el peso de ese auto que yo tengo que levantar.
son los 9500 newtons. La sección del 1 es 78,5 metros cuadrados. La fuerza que hago en 2 es lo que quiero saber. Y la sección del segundo es de 3,14. Entonces, esto va a pasar multiplicando para el otro lado y ahí voy a poder calcular la fuerza de 2. Esto, siempre lo que está dividiendo, pasa multiplicando para allá. Entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? Esto nos va a quedar 3,14 metros elevados al cuadrado por 9500 newtons dividido 78,5 metros al cuadrado. Y esto es igual a la fuerza que hay que aplicar en 2. Se van los metros al cuadrado y tengo que hacer esa cuenta. Entonces tengo 3,14, lo multiplico por 9500 y lo divido por 78,5 y eso nos da 380. Entonces nos da 380 newtons, es la fuerza que hay que aplicar en 2. Si nos fijamos, el auto pesaba 9500 newtons y con que yo haga una fuerza de 380 ya lo estoy pudiendo levantar. Esa es la utilidad que tienen las prensas hidráulicas, reducir la fuerza que yo tengo que hacer. Bueno, ahora vamos con la parte B, que la parte B lo que dice es que si el émbolo grande asciende 8 centímetros, ¿cuánto descendió el émbolo pequeño? ¿Sí? Supongamos que yo con esa fuerza que hice, este émbolo grande dice que ascendió, o sea, subió 8 centímetros. ¿Cuánto es entonces lo que va a descender el émbolo pequeño? Esto es lo que yo quiero saber. Obviamente no es que lo que baja uno sube el otro, porque acá hay menos tamaño que acá. Yo tengo que bajar mucho el émbolo pequeño para subir un poquito el émbolo grande. ¿Sí? La idea va a ser calcular eso. Entonces, ¿en qué me voy a basar acá? Me voy a basar en que el volumen que yo desaloje de acá, el volumen que cuando yo empuje salga y vaya para este lado, va a venir para acá. Entonces, en eso se va a basar la resolución de esta parte. Que el volumen desalojado por el émbolo pequeño, lo que bajó de acá, sube acá. ¿Qué es el volumen y cómo lo calculamos? Bueno, ya habíamos visto cómo nosotros calculábamos la superficie. Ahora vamos a agregar cómo calculamos el volumen. Tenemos un recipiente, si fuese un recipiente rectangular, lo vamos a ver por las dudas, ya lo había dicho un poquito, ¿sí? El volumen lo calculaba multiplicando las tres digamos, dimensiones. Largo por ancho por alto. Si es una superficie, me estaría refiriendo solo a este lado y ahí lo hacía base por altura. Pero si quiero todo el volumen, que es toda la capacidad que tiene ahí adentro, multiplico la base por la altura por la longitud. Multiplico ancho, lo multiplico todas sus dimensiones. Y eso me va a quedar en metros cúbicos. ¿Sí? Supongamos que tengamos acá 3 metros, en esta tengamos 5 metros y acá para arriba 1 metro. Yo multiplico, hago 5 metros por 3 metros por 1 metro, 3 por 5, 15 por 1, 15, esto me da 15 metros cúbicos. Entonces el volumen se mide en metros cúbicos. En vez de multiplicar las tres dimensiones, es lo mismo que yo calcule, haga estas dos y después multiplique por esta. O sea, es lo mismo que decir que el volumen lo puedo calcular como la superficie multiplicado por la longitud que tenga el tubo o el cubo este. O la altura. Saco una de las superficies y multiplico por la otra dimensión. Ahora lo que nos importa más es en un tubo o en un cilindro. ¿Sí? Acá es lo mismo. Si yo quería calcular la superficie era esto, la sección. Y ya habíamos visto cómo se calculaba. Sección pi por el radio al cuadrado. Ahora, si yo quiero las tres dimensiones, lo que le voy a tener que hacer es multiplicar por el largo o la altura. Igual que mostré antes.
Yo al tener ya la superficie de acá, si lo multiplico por esto, voy a estar teniendo el volumen, que es todo el líquido que haya ahí adentro. Entonces, el volumen se puede calcular como pi por radio al cuadrado por la longitud o altura, ¿sí? Es lo mismo. Y esto, pi por radio al cuadrado, es la superficie. Entonces, si yo ya tengo la sección, voy a hacer la sección o área multiplicado por esa longitud y me va a dar el volumen que tenga ahí también en metros. Bueno, ahora sí volvamos entonces a la prensa hidráulica que teníamos antes. Dijimos que el volumen que yo desplazaba en el punto 1 era lo mismo que el volumen que desplazo en el punto 2, porque el agua está ahí adentro y se va de un lado para el otro. Entonces, ¿cómo lo puedo calcular? Si multiplico la sección por la altura, o acá le puse longitud o altura, es lo mismo. De un lado es lo mismo que para el otro lado de la prensa, el volumen desplazado es lo mismo que esa sección multiplicarlo por la altura o longitud que se desplazó. Entonces esta fórmula es la que vamos a usar para resolver esa parte que nos faltaba. Entonces recordemos que me decía que quería saber cuánto bajaba de este lado y de este lado subía 8 centímetros. Nosotros las secciones ya las teníamos calculadas, ¿sí? Recordemos que habíamos calculado ambas secciones y que una me había dado 78,5 y la otra me había dado 3,14. Esas secciones están en metros, o sea que si yo lo quisiese ahora multiplicar por esas alturas que se desplazaron de 8 centímetros, esos 8 centímetros los tengo que pasar a metros para que tengan la misma unidad que las secciones como yo las calculé acá. Bueno, hagámoslo entonces. Tengo que hacer la sección del 1, que es 78,5 metros al cuadrado, ya lo tenía calculado, por la altura del 1, y lo que me decía es que se desplazó 8 centímetros, y 8 centímetros es 0,08 metros, es igual a la sección del segundo tubo, que es 3,14, del émbolo más pequeño, por la altura que se movió el segundo, que no lo sé, que es lo que quiero saberlo. Y bueno, esto lo voy a pasar para acá dividiendo y me va a quedar esto, me va a quedar 78,5 metros al cuadrado por 0,08 metros dividido 3,14 metros al cuadrado es la variación de altura del segundo. Esto se simplifica. Acá lo pasé a metros, igual lo podría haber dejado de centímetros porque estas unidades se iban a simplificar, ¿sí? Hacemos los 78,5, lo multiplicamos por 0,08 y lo dividimos por 3,14. Esto nos da 2. Entonces, la variación de altura que tuvo en el segundo es de 2 metros. Si lo hubiésemos dejado en centímetros o lo queremos en centímetros, 2 metros son 200 centímetros, ¿no? Porque cada metro son 100 centímetros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para que de un lado el tubo, acá, este émbolo, suba 8 centímetros, yo tuve que haber bajado 200 centímetros acá, 2 metros. ¿Por qué? Porque este tubo esta parte es muy finita, tiene poco líquido adentro y ese líquido tiene que venir para acá y subir esto, que acá entra mucho líquido. Por eso, si bien esto te hace el trabajo más fácil, haces poca fuerza acá y levantás un auto de acá, es mucha la distancia que lo tenés que mover del lado del émbolo menor para que el émbolo mayor ascienda a una determinada distancia.